muchas gracias por estar animados para participar en este DBS. Yo sé que para ustedes es primer vez estar en un DBS y, y pues muchas gracias por aceptar la invitación. Yo me imagino que también tienen preguntas sobre cómo es que va a ser este encuentro. Entonces les voy a decir unos tips muy rápidos. Uno, pues recuerden que uno puede cerrar el micrófono para que no se escuche cuando alguien te está trayendo un café o algo así. Y asegurar que lo haga cuando estés hablando, porque a veces uno habla, a mí me pasa todo el tiempo. Lo otro es con el video. Está bien, yo tengo aquí la publicidad de algo de la iglesia, pero está bien que en algún momento quieras descansar del video porque te paras a buscar el cafecito o algo, está bien. Pero es bueno dejarlo la mayoría del tiempo porque como esto es un grupo que tiende a ser reducido en número, mire que somos 7 pantallas, que es más o menos lo ideal en un DBS. Pero bueno, eso. Y también, si de pronto hay alguna observación o inquietud, ustedes pueden escribir aquí en el chat. O sea, en el chat pueden escribirnos fijándose que nos están escribiendo a todos. Hola, o quiero hacer una pregunta, o quiero comentar algo. A veces es que a uno se le dañó el micrófono, o que tuvo que salir de emergencia porque el niño se cayó, cualquier cosa así. Entonces usted puede escribirnos por aquí, ay, qué pena, o algo así. Si no quiere, puedes interrumpir. Pero es algo muy informal, ¿no? Voy a hacer una pregunta para que nos presentemos muy rápido, porque pues en el DBS tratamos de siempre contarnos cómo hemos estado esta semana, pero pues el tiempo es limitado. Vamos a tratar de mantenernos muy juiciosos sobre el tiempo. Así que yo quiero ir por cada uno y cuéntenos, pues cuéntanos un poquito de tu nombre y después nos vamos a conocer más las siguientes semanas porque los DBS van 12 semanas. Pero básicamente cuéntanos qué es una cosa que ha sido difícil para ti y qué es una cosa que ha sido muy buena para ti en este tiempo de cuarentena por el COVID. Pero tiene que ser muy rápido, ojalá más o menos como un minutico, 30 segundos una respuesta y 30 segundos otra respuesta. Bueno, comencemos por aquí por César. Cuéntanos tu nombre y cuál ha sido una cosa muy difícil, digamos, de esta cuarentena, pero otra cosa buena también. Y así nos vamos conociendo un poco. Adelante, César. Bueno, pastor, buenas tardes. Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios por este momento. Bueno, digamos que lo difícil ha sido el contacto con la hermandad. Yo trabajo en la parte comercial, entonces el no tener contacto con mis clientes, pues es complejo. Pero bueno, el Señor me ha guiado en la sabiduría y puede soportar. Y digamos que en lo favorable, pues bueno, meterme más en las cosas del Señor, leer más, aprovechar más la tecnología. Por ejemplo, pues con este tema los DBS tengo una expectativa muy grande porque es la primera vez que lo voy a vivir. Entonces realmente, pues creo que hay que ver lo bueno de lo que está sucediendo. Pero bueno, bendecido en el Señor y fortalecido en Cristo. Muchas gracias, César. Y muchas gracias. Mire todo lo que nos contó en menos de un minuto. Bueno, María, cuéntanos. Abre tu micrófono, María. Excelente. Abre tu micrófono. Muy bien. Buenas, mis hermanos. Qué gusto me da verlos. De verdad, ha sido muy maravilloso encontrarnos por este medio, DBS. Lo más difícil que me ha parecido en esta cuarentena soy una persona que le gusta dar muchos abrazos y cuando veo a alguien me emociono y eso me ha sido muy difícil de verdad. Y lo que me ha parecido muy chévere en el sentido que he tenido más tiempo de estar con mi familia, con mi esposo, mi hijo y estudiar la palabra juntos. Eso me ha parecido maravilloso. Y también porque he tenido más tiempo de llamar a las hermanas, a las damas, las madres de rodilla, a todo el que necesite una buena noticia de parte de Dios. Y estoy emocionada de comenzar los DBS. Así que bendiciones para todos. Gracias, María. Amén. Bueno, mira, ahí nos vamos conociendo. María Eugenia, cuéntanos rápidamente, pues, bueno, tu nombre completo y una cosa muy buena y una cosa muy difícil y una cosa muy buena de este tiempo. Buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Rojas y bueno, estoy muy contenta de participar de este grupo. Una cosa que me ha parecido un poco difícil es reuniones por Zoom, porque soy un poquito mala con la tecnología, pero al mismo tiempo es bueno, porque me he obligado a participar ya en varias cositas así y uno va aprendiendo. Una cosa muy buena es
que con mi familia hemos implementado unas reuniones todas las noches. Nos reunimos casi una hora para conversar, para compartir cómo fue el día y oramos por la familia, por la situación del país, del mundo, y creo que eso nos ha unido más. Digo más porque en realidad somos una familia unida, pero lo hemos disfrutado mucho. Entonces, Qué bueno, María eso ha Eugenia. sido bueno. Bueno, me alegra mucho. Cristian, cuéntanos. Bueno, buenas tardes para todos. Qué gusto estar con ustedes en este grupo. Estoy muy contento por participar. Y bueno, una cosa que para mí ha sido difícil este tiempo ha sido, como María Eugenia estaba mencionando, para mí ha sido algo similar. Todo el tema, digamos, de por mi trabajo tener que estar más tiempo conectado a estas aplicaciones, aprendiendo cosas que la verdad se me han dificultado un poquito. Entonces, digamos que fue una batalla y poco a poco uno va aprendiendo, pero generó cierta dificultad para mí. Y una cosa buena ha sido estar con mi familia. Yo tengo dos niños, un niño de 12 años y una niña de 9. Entonces, aprovechar como los espacios con ellos, tenerlos más tiempo en casa, ha sido para nosotros como familia algo muy especial. Muchas gracias, Cristian. Bueno, tenemos una parejita aquí que nos está también acompañando en este DBS, que estamos comenzando apenas hoy el DBS. Bueno, Angélica y Sebastián, cuéntenos un poquito rápidamente, uno de los dos, porque el tiempo no nos permite. Después ponemos el otro. Uno de los dos nos responde la pregunta. ¿Qué cosa difícil y qué cosa buena de este tiempo? Bueno, buenas tardes. Para nosotros también es muy bueno poder asistir a este grupo de DBS. Bueno, digamos como la situación difícil es como inicialmente estuvimos como alejados de nuestras familias, como haber estado como separado de ellos, tratándonos de comunicar por teléfono, por Zoom y todo esto, pero eso siempre como que nos impactó al inicio. Y lo bueno ha sido también que hemos tenido un tiempo de matrimonio muy especial los dos, en este tiempo, tiempos de devocionales, tiempos de afianzarnos los dos. Entonces, por ese lado ha sido muy bueno. Qué bueno. Bueno, les cayó en un tiempo muy bueno a ustedes. Y conozco varios casos así, que se casaron y ahí mismo la cuarentena. Entonces, pues muy chévere porque pueden compartir más rico esto del trabajo en casa, pues muy, muy chévere, ¿no? Bueno, y Jairo, cuéntanos rápidamente algo difícil, algo bueno de este tiempo. Jairo, activa tu micrófono. Excelente. Buenas noches amigos, qué bueno poder compartir con ustedes esta reunión. Mi nombre es Jairo Lopera y me desempeño como ingeniero asesor en ventas y servicios. Algo muy bueno para mí ha sido el tiempo de familia. He estado disfrutando mucho de la compañía de mis dos hijos. Hemos estado muy juiciosos tratando de comer juntos, mucho disfrute en familia. Lo más difícil es que, por un lado, me estaba bañando tanto que cuando ya te siento la presión por los resultados en la empresa, ya se está haciendo un poquito estresante. Los compromisos que tenía de lectura, proyectos en la casa, entonces ya se me están sumando al estrés de tener que devengar algo de las ventas están retrasadas. Eso se está convirtiendo en lo más difícil. Pero en sí, para mí ha sido un tiempo muy bueno de poder compartir con mi familia. Excelente. Bueno, yo también, digamos que me sumo a lo que ustedes han dicho, agregaría que me ha hecho mucha falta y he sentido como la pesadez de no tener contacto con la naturaleza. Mi esposa y yo acostumbramos mucho a ir a un pueblito aquí cerca a Medellín y eso de ver las montañas y ver algún río y yo siento como que, por supuesto, sumado también a otras cosas que ustedes han dicho muy importantes, pero también muy bueno el hecho de que veo que como que le estamos perdiendo miedo a estas herramientas, ¿no? Porque antes a uno le daba mucha pereza, aunque supiera, ¿cierto? Y de pronto uno lo hacía por el trabajo y todo, pero ya uno como que lo está disfrutando uno un poco más, aunque no es lo mismo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por presentarnos todos y allá en la oficina tenemos a Milena que nos está ayudando, pero ella está ahí escondidita para dejarnos el letrerito. No siempre pongo ese letrerito, pero quería poner el letrerito ahí de encuentros DBS.
Para los que apenas se están familiarizando, DBS quiere decir descubriendo la Biblia sencillamente. Y eso es lo que hacemos en este grupo. Y hemos dicho, no es una clase de la Biblia y no esperen que yo sea maestro. A mí me gusta mucho hablar, pero yo no voy a ser maestro ni voy a responder preguntas, sino que todos juntos vamos a descubrir la cosa tan hermosa de que Dios nos puede hablar el corazón a través de la Biblia. Y lo vamos a hacer de una manera sencilla, sobre todo una manera que nos ayude a poner en práctica y a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Así que comencemos. Una de las cosas que hacemos en el DBS es tener un texto bíblico cada semana que es diferente y que no lo preparamos, o sea, no es una enseñanza otra vez, es sencillamente un texto de la palabra del Señor que todos compartimos. Y aquí yo lo tengo, lo voy a poner aquí. Hoy vamos a leer este pedacito de Lucas. Lucas es uno de los evangelios en el Nuevo Testamento que relata la vida de Jesús. En el capítulo número 8, los versos 22 en adelante. Aquí le ponen el título, la Biblia no tiene estos títulos originalmente, Jesús calma la tormenta, pero es un pedacito. Van a ver que escogemos un pedazo más bien pequeño, en este caso son 1, 2, 3, 4 versos, porque queremos optimizar muy bien el tiempo. Y yo también estoy leyéndolo por primera vez. Bueno, de pronto hace tiempo lo leí, pero digamos que no es un texto que yo estoy estudiando recientemente o en mis devocionales o eso, sino que lo leemos juntos y creemos que Dios nos va a ayudar. Bueno, antes de leerlo, hagamos una oracioncita muy sencillita para pedir que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos en este DBS a descubrir la Biblia, tu palabra, de una manera sencilla. Yo te doy gracias por todo lo que hemos vivido, aún las cosas difíciles en este tiempo, pero también gracias por todo lo que hemos aprendido. Siendo este nuestro primer encuentro, te pedimos también que las próximas semanas, cada semana cuando nos encontremos, podamos compartir, dar como testimonio, por decirlo así, de lo que tú haces en nuestra vida, cuando abrimos espacios en nuestra vida para que tu palabra nos impacte. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y una cosa que hacemos en el DBS, se van a dar cuenta, es que hacemos 3 lecturas del texto. La primera es una lectura como está el texto allí. La segunda es otra lectura que hace otra persona del grupo. Y la tercera es un resumen. A mí me gusta a veces en la segunda lectura leer otra versión de la Biblia. La tengo aquí al ladito y ahorita la vamos a leer. Entonces, ¿quién quisiera ser el primer lector? De pronto, a uso de la confianza de alguno de ustedes. Y, por ejemplo, Jairo, si te digo, Jairo, ¿tú podrías hacer la primera lectura? Con mucho gusto. Excelente. Y podría la segunda hacernos la María, la segunda lectura. Pero la segunda lectura la vamos a hacer en otra, como en otra versión, algunos dicen otra traducción de la Biblia, dice lo mismo, y es esta que vamos a tener en este ladito. Pero yo lo muevo en el momento porque estoy apenas aprendiendo a manejar esto. Entonces, adelante Jairo, primera lectura, María, segunda lectura, y voy a pedirle a César que nos haga el resumen, que es en sus propias palabras, o sea, nos cuentas en tus propias palabras qué dice ese texto. Vamos con la primera lectura, adelante Jairo. Diego, ¿desde el 22 al qué? Al 25, Okay. esta cita que estoy señalando aquí. Ok. Yo también Sí. tengo mi Biblia aquí al lado, algunos quieren leerlo también en papel, pero yo lo pongo ahí en la pantalla aprovechando pues este medio que nos lo permite. Adelante, Jairo. Ok. Jesús calma la tormenta. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y el agua le obedecen? Excelente, muchas gracias. Bueno, adelante María, la segunda lectura. Bueno, un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado, les dijo.
en qué versión estás leyendo? ¿En la misma? En la misma, leo en la que tiene acá, en la 22. Sí, mejor Aconteció, porque esta es una que se llama Reina Valera para que nos de pronto lo leamos, pero igual es, a veces uno puede leer una sola versión, solo que aquí yo la ok, tengo. perfecto, lo leo en eso. Dale, María, por favor. Aconteció que un día en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Y partieron, pero mientras navegaba, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron y le dijeron, Maestro, que perecemos, despertad. Él le respondió, el viento y las olas cesaron y se hizo bonanza. Y él les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas le obedecen? Muchas gracias, María. Bueno, César, ayúdanos con un resumencito más o menos de lo que el texto está diciendo. Bueno, pastor y hermanos, pues realmente este texto me edifica mucho porque uno de mis temas preferidos en la palabra de Dios es la fe. Entonces, el Señor, pues bueno, él descansó y los discípulos quedaron ahí despiertos para hacer las respectivas labores en la barca. Pues no sé, yo también deduzco aquí que el Señor de alguna forma pudo haberse dormido de forma a propósito para poder identificar cuál iba a ser la reacción de los discípulos con respecto a su fe. Entonces, básicamente, él fue el mensaje que él les dio, de que pues la fe, pues, ante todo puede lograr cosas hasta sobrenaturales, y fue el mensaje que él les quiso dar a ellos. Pero realmente también busco eso, que posiblemente él también se pueda haber dormido de forma a propósito para poder identificar cuál era la reacción de los hermanos con respecto a esta tormenta que se presentaba en ese momento en la barca. Ok, bueno, nos diste más como un poquito como una lección muy importante que tú extractaste y creo que es muy buena, pero realmente buscamos más es como un resumen. Por ejemplo, ¿dónde empezó la historia, César? ¿Cómo empezó esta historia? Cuando Jesús y los discípulos subieron a una barca Eso es. y querían cruzar al otro lado del lago. Y les dijo que cruzaran. Ahora, ¿qué fue lo que pasó cuando estaban en la barca? Él se durmió, Se durmió. ¿Y qué pasó por fuera en el ambiente? se desató una gran tormenta. Eso es, porque esta gran tormenta va a ser tremendo, ¿no? Sí, Y señor. está inundando la barca, ¿no? Bueno, ¿y qué hicieron los discípulos? Ellos pues se asustaron, acudieron enseguida al maestro y gritando lo despertaron. Eso, aquí, las gritos aquí. Bueno, ¿y Jesús qué hizo cuando ellos lo despertaron? Se levantó y reprendió el viento y las olas. Ahora, Se la fue- historia dice algo adicional, ¿no? Y es este asunto acá, ¿no? Que, ¿qué nombre le daríamos a eso? Si alguien quiere participar, me gustaría saber, pues, porque esta es parte de la historia, estamos haciendo como el resumen. Que Jesús como que les hace que como una pregunta, algo así. Me parece que Jesús les da un regaño, pero la pregunta mía es por qué lo regaña, si es obvio que uno se asuste con una tormenta. Claro. Bueno, ahorita podemos hablar un poquito de eso, pero por ahora estamos diciendo qué es lo que dice el texto. Jesús se levanta y como que los regaña, pero al final ellos quedan todavía, o sea, ya había pasado la tormenta, pero ellos cómo quedaron después. Asombrados. Con Ajá, temor. y aquí nos dice que el asombro es por una pregunta que ellos se hacían también entre ellos, ¿no? Bueno, hasta ahí un resumen, ¿no? En el DBS realmente buscamos descubrir qué dice la Biblia con 3 preguntas que son, yo creo, de lo más sencillo que uno le podía preguntar a la palabra de Dios, pero al mismo tiempo yo creo que son las preguntas más importantes que debemos hacer cuando abrimos juntos la palabra de Dios. La primera pregunta es, ¿qué nos dice sobre Dios? En este caso es Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios con nosotros. Pero a veces aparece tanto Jesús como el Padre, el Espíritu Santo. En este caso, ¿qué nos dice acerca de Dios, de la persona de nuestro Señor Jesús? A ver, el que quiera participar, si quieren levantar la mano está bien, pero si quieren también hacerlo, porque ustedes saben que aquí uno puede levantar la mano, ¿no? Qué pena que no les expliqué eso ahorita. Uno puede, hay una aplicacioncita por aquí, pero si no, interrumpan y ahí vamos porque el grupo nos permite que todos hablemos, ¿ok? Por aquí veo a Angélica y también César, creo que María. Bueno, adelante Angélica, ¿qué
qué aprendes tú ahí de quién es Dios? Bueno, por ahora voy a responder qué yo. Lo que vemos de Dios es que lo vemos como un hombre que se durmió y también vemos autoridad en él al parar esa tormenta. ¿Quieres compartir? Ok. Sí, vemos un Dios que guía. Un día él se subió a una barca y les indicó, tenía influencia sobre otros hombres. Uy, sí, sí, o sea, guía, aquí Sebas dice se durmió. Yo trato de señalar aquí porque me parece muy chévere como poder verlo uno mismo. Estoy buscando dónde dice que se durmió. Aquí. Arriba, El arriba. 23. Se durmió, pero que también tiene autoridad para esto que hizo aquí con la tormenta, ¿no? Y también para preguntarles a ellos, ¿no? Sobre la fe. Muy bien. ¿Quién más quería participar? Era María. María, adelante. Vemos a un Jesús que tiene autoridad sobre la creación. Oh, Y tremendo. también que da tranquilidad. O sea, no importa la tormenta que estemos pasando, Él nos da tranquilidad en medio de la tormenta. Tremendo eso, muy bonito. Aunque recuerden que al final veíamos que ellos también quedaron asustados y con Sí. asombro, Sí. pero como que era distinto. Por lo menos ellos sabían, ya esta tormenta pasó, ¿no? Uh-huh. Ok, ¿quién más quería responder la pregunta? Yo quiero participar en diciendo que también los discípulos notaban en Jesús como un líder, ¿no? Porque ellos lo buscan a él. Es Ok, decir, y le dicen maestro, maestro. Ellos reconocen una autoridad, figura de autoridad excelente. y en medio de esa situación ellos corren para despertarlo. Ver a Jesús como un líder. Uy, tremendo. María Eugenia, ¿querías decir algo sobre qué aprendemos de Dios? Sí, de todos esos comentarios que ya han hecho los compañeros, también podríamos decir que Jesús muestra como las dos características de su ser, de que es hombre y es Dios, porque cuando dice se durmió, vemos al hombre que se cansa, que se duerme, que necesita descansar. Cuando él reprende al viento y calma la tempestad, vemos a Dios, al único que puede hacer eso, que es poderoso. Uy, ustedes están sacando unas conclusiones que, uy, tremendo. Yo voy a querer tomar unas Pastor, notas sobre esto porque me parece muy valioso, pero una cosa que van a ver en el DBS es que yo quiero ir hasta la tercera pregunta, pero no se preocupen porque como cada semana vamos a abrir juntos la Biblia en diferentes lugares, van a ver que como que esto de quién es Dios se nos va a hacer como más fuerte. Pero entremos a la segunda pregunta con el permiso de los que querían responder la primera, pero vamos a la segunda. ¿Qué nos dice de nosotros los seres humanos, de mí como ser humano y de en general de el ser humano? A ver, César, ¿querías decirnos algo? sí, pues yo destaco mucho el verso 25 donde dice, ¿dónde está la fe de ustedes? Realmente es una pregunta a la humanidad, a nosotros. ¿Dónde tenemos depositada nuestra fe? Oh, Entonces tremendo. destaco esa parte. Como una pregunta que nos hace, o sea, a los seres humanos Dios nos hace esa pregunta. Miren qué tremendo eso. ¿Dónde está? ¿Dónde la Sí, has señor, puesto? una pregunta. Tremendo. ¿Qué Así piensan los es. demás en cuanto a qué nos enseña de la humanidad, del ser humano, de nosotros, este texto? ¿Quién quiere participar? Bueno, yo quisiera decir que es normal tener miedo. El miedo se da por sentado como parte de la vida del ser humano. Pero el texto parece decirnos que si bien existe miedo, nosotros podemos tener ahí un acompañante para todos esos viajes en donde nosotros mantenemos miedo. Ok. O sea, los seres humanos tenemos miedo. Angélica, ¿querías comentar algo? Sí, en Oh, realidad lo que perdón. queríamos era estamos acá. Una de las cosas que vemos humanamente es dependencia a él. Como si no lo despiertan, se hunden, ¿cierto? Entonces quedamos también, nos surge la misma pregunta que nos decía acá Jairo, ¿cierto? Tenemos esa misma pregunta. ¿Cómo entonces, si él está pidiendo dónde está la fe de ustedes, pero si ellos no lo hacen,
entonces se hunden. Quisiéramos que nos respondiera esa pregunta, o en qué momento se podría responder. Claro, uno aquí se hace como estas preguntas, ¿cierto? De por qué los discípulos, bueno, y también por qué él se durmió, cómo sería el sueño de Jesús. Pero realmente en el DBS no, digamos, en este espacio no podemos responder preguntas, pues también porque yo no sé la respuesta, pero también es porque no nos interesa tanto responder las preguntas como eh, sencillamente quedarnos en la pregunta, por ejemplo, en este caso, ¿qué dice de nosotros los seres humanos? Entonces lo que uno podría pensar es que no sabemos qué hubiera pasado si no hubieran despertado a Jesús, porque pues sería especular, no sabemos, pero sí sabemos que aquí nos dice que el Señor, que al Señor lo podemos despertar. O sea, que a mí me enseña como ser humano que yo puedo ir donde Dios y aunque yo piense que esté dormido o aunque Él esté dormido, porque este es Jesús, como veíamos ahora, humano, que se cansaba, que era como nosotros, de todas formas él se dejó despertar y aunque los regañó, les ayudó. Entonces mantengámonos en esa pregunta. No obstante, si quisieran en otro día, por ejemplo, explorar un poco más, porque esta misma historia es contada por otros de los apóstoles, y en esas otras lecturas nos dan un poquito más de detalles. Podríamos, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, podríamos ir a ver qué otros detalles hay ahí, pero si quieren podemos hacer una sesión adicional de preguntas y respuestas. Por ahora es lo que le preguntamos básicamente al texto. ¿Qué nos dice sobre Dios y qué nos dice sobre el ser humano? Ahora vamos a ir realmente la pregunta que más nos interesa y que es realmente la que nos permite que la palabra de Dios llegue a impactar nuestra vida. Y es, ¿qué puedo hacer con lo que este texto me dice sobre Dios y sobre los seres humanos? Y me gustaría escucharlos a todos. ¿Qué pensarías, por ejemplo, que esta semana podrías hacer al mirar y considerar esta porción de la palabra de Dios? Y tú dices, uy, yo creo que yo debo hacer tal cosa. Yo creo que yo debo hacer tal cosa. Les voy a poner un ejemplo mío, ¿ok? Y es que, por ejemplo, esta palabra de gritar, yo la encuentro como muy fuerte. Yo pienso que yo no hubiera sido capaz de ir a gritarle a Jesús. Pero pareciera que me está diciendo a mí que yo no le comparto mucho mis sentimientos a Dios. Tal vez por la forma en que yo fui criado o algo así, ¿cierto? Yo admiro mucho a la gente que se pone a llorar delante del Señor y todo, pero yo no soy tan así, muy de vez en cuando. Y yo siento que una cosa que yo debo hacer esta semana es en mi oración decirle más a Dios realmente cómo estoy, porque aún, por ejemplo, esta semana estaba como aburrido, pero me costaba decirle al Señor, Señor, es que yo estoy como aburrido al ver todas estas restricciones y toda esta cosa. Pero yo veo que el Señor no lo regañó porque le gritaron y lo despertaron. Lo regañó por otra cosa. Entonces yo siento que una práctica que yo puedo hacer esta semana es que puedo ir y decirle al Señor, cómo me siento realmente. Y confiando que el Señor en su misericordia me lo acepte, porque uno lee esos salmos donde se enojan con Dios y todo, y dice, mira, el Señor no le molesta que yo sea sincero, porque así era, ellos estaban desesperados, eran pescadores y ese día esa tormenta no la pudieron manejar. Entonces yo siento que el Señor me dice, vea, esta semana ore diciendo realmente usted cómo se siente, no todas las palabras religiosas y tan bonitas de la Biblia, sino cómo se siente usted. Y dígale al Señor cómo se siente y ya. Entonces eso es una práctica que yo puedo hacer esta semana. Quiero preguntarles a ustedes qué prácticas ven aquí que podrían hacer esta semana a la luz, por supuesto, de todo el texto, no solo de un pedacito, lo que ustedes consideren. A ver, ¿quién quiere compartirnos? A María, adelante. Pastor, ahí donde corrieron, yo quiero correr a los pies del Señor cuando llamo a Pedrito y le digo, vamos a estudiar. Y él me dice, no, mami. Y eso me da como cierta cosa. Y quiero correr a los pies de él a decirle, yo descanso en tu soberanía, Señor. Él no quiere y no se deleita así como yo me deleito en tu palabra, pero descanso en tu soberanía, que sé que tú tienes el control de él también.
Y sí, a veces me molesta que me diga que no. Entonces ahí voy a correr al Señor y descansar en la soberanía de Dios. Excelente, con relación a los hijos que son una preocupación nuestra todos los días. Excelente. ¿Quién más nos quiere decir algo que pueda hacer esta semana? A mí me Sí, yo parece que, perdón, ¿quién va a decir? No, sigue, Jairito. Bueno, a mí me parece que Jesús está llamando la atención. Yo a veces lo veo como, en ese texto lo veo como un niño chiquito. ¿No han visto que los niños pequeños a veces se hacen los dormidos para llamar la atención? Entonces yo veo que Jesús está llamándome la atención. Y yo lo que voy a hacer esta semana es que voy a hacer lo de los discípulos. Yo le voy a pedir que me ayude porque así me regañe, ¿quién no va a querer que le calmen las tormentas? Yo quisiera andar con él. Entonces yo esta semana, estas preocupaciones que tengo por resultados en el trabajo, cómo criar adecuadamente a los hijos, entonces yo se las voy a decir, porque quién no quiere tener una compañía que finalmente va a calmar mis tormentas. Eso lo voy a hacer esta semana, diciéndoselo así como le dijeron ellos. De pronto no gritándole, pero sí se lo voy a decir. Excelente. Yo estoy escribiendo aquí las cositas que cada uno ha dicho hasta ahora y si no les molesta yo se las mando al WhatsApp porque así nos podemos recordar esta semana en oración. Entonces yo voy a estar orando por María y por su niño, por Pedrito, por Jairo y estas preocupaciones en la parte del trabajo, de la familia, que corre al Señor. Entonces, ¿qué piensan los demás? ¿Cómo puedes practicar lo que dice esta Biblia sobre Dios y sobre nosotros esta semana? A ver, ¿quién más quiere Yo participar? quisiera participar Adelante, di- Cristian. diciendo que, bueno, sí, hay una necesidad como en la familia y digamos que a veces no la he compartido mucho con el Señor. De pronto alguna oración de vez en cuando, pero al leer esta historia me hace pensar de que una manera de mostrar la fe es orar constantemente. Entonces yo estaba pensando mientras leíamos el texto que voy a orar esta semana, voy a sacar un tiempito, por lo menos 5 minutos todos los días, para orar por esa necesidad que tenemos en la familia. Y yo quiero ver que el Señor pueda obrar, así como Él obró aquí con sus discípulos. Excelente. Y uno puede pensar, Cristian, que 5 minutos es muy poco, pero realmente cuando tú sumas todos los días, es un muy buen tiempo de oración. Entonces te felicito sobre todo porque es algo que la semana próxima te vamos a poder preguntar, oye, ¿cómo te fue con los 5 minutos? Y de repente tú vas a decir, no, se me fueron hasta 10 y 15 y ni me di cuenta porque estaba orando por cosas muy importantes de mi vida. Y si un día se te olvidó por tus ocupaciones y todo, pues lo importante es animarte a que vamos adelante porque todos estamos en esta escuela de la oración. María Eugenia, ¿cómo puedes practicar esta semana lo que aprendemos hoy? Bueno, justamente este texto a mí me toca mucho en cuanto a aprender a descansar en el Señor. O sea, la necesidad que yo tengo de fortalecer mi fe, porque ante todo esto que está pasando, viene la angustia de qué voy a hacer con todo lo que tengo pendiente. Y eso genera desazón, el no saber para dónde vamos. Entonces, justamente anoche dormí mal por eso. Entonces, necesito tomar más tiempo para orar en ese sentido, en pedirle al Señor que yo aprenda a descansar en medio de la tormenta, a descansar en Él. Creo que ese es uno de los tópicos de la oración que tengo que enfatizar. Excelente. Bueno, Sebastián, cuéntanos qué van ustedes dos o qué va a hacer alguno de ustedes sobre lo que aprendemos esta semana. Y estoy anotando aquí lo de Maru, de incertidumbre que nos lleve a pasar más tiempo en oración y ella lo va a hacer esta semana también. Adelante, Sebastián. Bueno, ahí sí voy a hablar yo. Es que, bueno, como este tema de la fe nos tiene tan inquietos, nosotros habíamos hecho un estudio la semana pasada que estamos haciendo de la fe y sabemos que hay varias clases de fe, que la fe como fruto, como don, la fe salvadora, queríamos que nos explicara más acerca de la fe. Sabemos que la Biblia dice que es la certeza, pero como hacer como un estudio de la fe para que podamos aprender más sobre este tema.
si quieren, yo puedo tomar un tiempo especial para que hablemos, porque este es un tema muy grande aquí, porque dice, ¿dónde tiene la fe? ¿No? Y entonces, ¿cómo es que uno cree en Jesús? Y lo tenían en el barco, pero no creían en él. Pero no podemos hacerlo dentro del BBS, porque de hecho ya mira que con el tiempo, es que se le va a uno el tiempo tan rápido. Hoy pasamos un poquito más de tiempo porque nos estábamos conociendo más al principio, pero si quieres, Angélica, podemos hacer una sesión, si quieres personalmente contigo y con Sebastián o en otro momento, pero aquí básicamente lo que yo te preguntaría, por ejemplo, a ti y a Sebastián, ¿cómo podrían ustedes esta semana creer más en el Señor? Porque esto realmente está confrontando a unos discípulos que tenían a Jesús en la barca, pero no estaban creyendo en Él. ¿Cómo podrían ustedes dos, digamos, practicar, por decirlo así, más el creer en el Señor esta semana? ¿Qué se te ocurre, Angélica? Yo creo que leer una parte de la palabra, que podamos todos los días ir a un salmo y hacer un estudio, puede ser este estudio que hacemos acá, poderlo hacer los dos, con 3 salmos esta semana, salmos de confianza, porque necesitamos fe. Nosotros estamos ahorita como inquietos con el tema de cómo crecer nuestra fe. Excelente, sí. Eso me parece una iniciativa muy buena, porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, si lees más Biblia, más te va a ayudar no solo a entender fe, sino a practicar fe. Entonces, bueno, la semana entrante me voy a animar mucho cuando también nos cuenten, por ejemplo, qué salmos estuvieron leyendo. Sería muy chévere esa práctica de un salmo cada día. Adelante con esa práctica. Y bueno, finalmente escuchemos a César. ¿Cuál sería como una práctica tuya para esta semana de este texto de la Biblia, César? Bueno, pastor, yo lo enfocaría en 2 escenarios. Primero para mí y segundo para mi familia. Primero para mí porque pues en medio de esta pandemia realmente nuestra fe a veces es un poco sube y baja, sube y baja. Entonces realmente es como mirar realmente mi fe, cómo ha estado en este tiempo de pandemia. Entonces voy a revisarlo de forma mucho más detallada, pues leyendo la escritura, buscando videos. Y segundo, con mi familia también, porque algunos de ellos están muy angustiados, entonces es la oportunidad apropiada para, con base a este texto de Jesús calma la tormenta, también indicarles a ellos que Jesús tiene el control realmente sobre esto que está sucediendo. Entonces creo que es un texto que viene, mejor dicho, como anillo al dedo para esta semana poderles hablar a mi familia nuevamente. Excelente. Miren todo lo que nos ha aportado cada uno. Voy a dejar de compartir la pantalla ya, porque ya vamos a cerrar. Pero miren tan importante lo que cada uno nos ha dicho. Y yo lo he anotado aquí en el celular y enseguida se los mando al WhatsApp, porque me encanta pensar en que cada uno ha escogido una cosa práctica. Y como, por ejemplo, César nos dice, va a revisar, leyendo la Biblia, viendo videos en YouTube que le hablan de Dios o de canciones de Dios, lo que sea, que lo ayude a revisar qué tanto es que creemos en el Señor. Bueno, la próxima semana nos vamos a ver y vamos a contarnos un poquito cómo nos fue practicando esta semana. Guarden el mensajito que les pongo ahí. Sebastián, ¿tienes alguna pregunta? Sí, la verdad es que es primera vez que estamos en un grupo de estos de DBS y la verdad esperábamos algo como diferente, esperábamos como, bueno, las células en que hemos participado, que era como un tiempo inicialmente de alabanza, que era algo como, esperábamos algo diferente, que fuera un tiempo más largo de oración. Entonces quisiera que usted nos aclarara más sobre esta dinámica, porque nosotros esperábamos una actividad diferente. Queremos pedir bueno, oración. Una de las razones, Sebastián, es el tema del tiempo y que en esta época tenemos todos tantas reuniones en esto. La otra es que queremos animar a quienes apenas están empezando a leer la Biblia, que no se sientan como, ay, es que yo no sé cantar, es que yo no sé orar. Y también es precisamente lo que quiere decir DBS, descubriendo solo la Biblia, no la música cristiana y eso, y sencillamente. Lo que yo recomendaría, Sebas, es que hay otros grupos en la iglesia, y vamos a empezar más adelante la escuela bíblica, donde se pueden hacer muchas preguntas. Podemos hacer grupos como María Eugenia nos contaba que hace con su familia, donde es básicamente dedicarse a orar, y donde inclusive también toman más tiempo, porque yo he estado en algunos de esos grupos, donde se pasa más tiempo es contándonos cómo estamos, y se pregunta, ¿qué hubo de Julano? ¿Cómo está con la salud? Pero aquí lo que queremos es
ir con estas 3 preguntas esenciales a la Biblia. ¿Qué nos dice de Dios? ¿Qué nos dice del ser humano? ¿Y cómo podemos practicarlo? Verán que la próxima semana va a ser muy, muy, muy bonito cuando, por ejemplo, ustedes nos cuenten qué salmos leyeron y cómo les ayudó a edificar y a entender mejor su fe. O que María nos va a contar cómo va con el hijo, porque es un muchacho que está empezando la adolescencia. Yo lo conozco, es un chico precioso. Pero en estas épocas a veces les da un poquito la pereza y queremos orar por ella y orar unos por otros. Oremos unos por otros durante la semana, por favor. Y bueno, rápidamente yo voy a dar gracias al Señor para terminar. Señor, gracias por este tiempo de DBS. Ayúdanos a recordarnos en la oración las cosas que cada uno ha ido aprendiendo y sobre todo que podamos descubrir tu palabra, la Biblia, sencillamente. Sobre todo, cómo nos puede impactar y afectar en nuestra vida personal. Te lo pedimos así, en el nombre de Jesús. Bueno, despidámonos. El Señor los bendiga. Muchas gracias. Gracias por participar hoy. Y nos vemos la semana entrante del mismo día, a la misma hora, como habíamos quedado. Bueno, Dios los bendiga. Bendiciones Chao, para chao. todos.